Testigos de la historia. Navidad de 1947. El tren de la amistad cruza Estados Unidos llevando alimentos para Europa. Los han donado los norteamericanos para ayudar a los millones de seres que, según se dice, mueren de hambre al otro lado del Atlántico. Orson Welles narra la historia. Nuestros barcos que llevan los alimentos de la amistad llegaron a Italia en Navidad. En esta noche los niños italianos cuelgan sus calcetines esperando que la madre los llene. Este año la madre no vino de Oriente sino de Occidente. No vino en camello ni dromedario, sino en barcos de vapor y brillantes ferrocarriles. Los alimentos que se llevan a Italia son parte de un nuevo movimiento para ayudar a que Europa Occidental se recupere de la guerra. Para los niños es un momento de esperanza y agitación. Pero pronto, los paquetes de comida y la caridad serán solo un recuerdo. Los niños de la posguerra europea crecerán con una vida mejor que nadie podrá imaginar. Formarán parte del mayor auge del siglo, 13 años de una prosperidad extraordinaria. 1948. Tiempo de prosperidad. La Segunda Guerra Mundial dejó exhaustos a los habitantes de Europa. Las familias todavía lloran la pérdida de esposos e hijos que nunca regresaron. Los alimentos y el combustible eran escasos y la gente escarbaba movida por la necesidad. Las ciudades habían sido devastadas por el bombardeo y la lucha. Las fábricas se hallaban en ruinas. Solo en Nápoles había 200.000 personas sin hogar. El agua a que tenían acceso venía de las alcantarillas. Gerardo Chiola vivió esas experiencias. Después de la guerra en Basilicata había pobreza y miseria. No había nada. El único trabajo disponible era en la tierra. Había tanta gente y tan poco trabajo. Aún existían los expendios de sopa. Yo hacía fila durante 4 o 5 horas con mi jarro y regresaba con semillas de mijo. Hoy en día uno se lo daría a los pájaros. Para mí el momento verdaderamente crucial fue cuando tuve tanta hambre que por única vez en mi vida quería robar un bistec del puesto del carnicero. Pasé por allí al menos 4 veces, pero nunca tuve el valor para hacerlo, de manera que me quedé con hambre. Pero cuando uno empieza a tener esa clase de pensamientos, eso demuestra cuán desesperada era la situación, y siguió siéndolo mucho tiempo después de la liberación. En algunos países había una atmósfera de esperanza. En Gran Bretaña, un gobierno socialista elegido recientemente prometía importantes cambios. Los urbanistas tenían grandes visiones. Una de ellas era para la ciudad de Coventry, destruida por la guerra. Coventry será una nueva gran ciudad. En ella habrá casas para todos y trabajo también. ¿Han visto ese nuevo modelo de Coventry que están mostrando?
Coventry fue una de las primeras ciudades de Bretaña en tener un plan completo de reconstrucción. En ese plan, el centro de la ciudad, destruido en gran parte, será totalmente reconstruido. Los urbanistas de Coventry creen que las ciudades existen únicamente para que las use la gente. Creen que todo el mundo debería sentir que vale la pena que su ciudad o pueblo sea un lugar bueno, decente y agradable para vivir en él. Y ese es el punto verdadero que quiero señalar, señor Evans. Esta es la ciudad de la gente, o en todo caso va a serlo. Los políticos prometieron un mundo sin barriadas ni pobreza. Habría nuevas casas, una salud mejor y, sobre todo, habría trabajo para todos. El desempleo masivo y la ociosidad forzosa serían cosa del pasado. Qué buen modelo, Betty, ¿no crees? Espero que la ciudad sea buena, pues allí viviremos. Coventry va a ser un lugar en el que se puede vivir, donde la gente cree que la vida humana puede ser buena y placentera. En los días futuros debemos sentir que cada hombre no vive para sí mismo, sino que cada uno vive para el bien y la felicidad de toda la gente. Pero el camino hacia la tierra prometida estaba rodeado de dificultades. Los gobiernos estaban en quiebra. La gente estaba cansada de esperar. En 1947 se presentó el peor invierno de muchos años. Lejos de recuperarse, las personas de Europa Occidental se tambaleaban entre una crisis y otra. Los ánimos se estaban exaltando. Y la política se estaba polarizando. Mucha gente en Occidente llegó a creer que solamente el comunismo podía traer un verdadero cambio para el hombre trabajador. En Italia y Francia aumentaba el apoyo a grandes partidos comunistas. Y lo que finalmente impulsó a Estados Unidos a entrar en acción fue el temor de que los comunistas siguieran apoderándose del poder. Lanzaron un programa enorme para ayudar a Europa, el Plan Marshall. El pueblo americano vio la necesidad de cooperar con los países no comunistas en un programa bipartita exhaustivo para la recuperación de Europa, aprobado por el Congreso y firmado por el presidente Truman. Este programa, conocido como el Plan Marshall, está diseñado para dar a las naciones elegibles un margen de ayuda en crédito y materiales que necesitan para restaurar su economía en general. En mi mente no hay duda alguna acerca de que si decidimos hacer esto, lo podemos hacer exitosamente. Y asimismo tampoco hay duda de que todo el mundo espera con ansiedad qué será esto. El Plan Marshall era un acto puro de generosidad e interés personal. Los estadounidenses que fueron enviados a dirigirlo creían que su misión era sencilla, hacer que Europa Occidental fuera fuerte y próspera. Nosotros, los estadounidenses, vinimos a Francia probablemente con ideas algo románticas de que traíamos esa solución económica, que se nos recibiría con los brazos abiertos y que tendría lugar el desarrollo económico, que se cerrarían sus heridas de guerra y todo eso. No quiero exagerar, pero todos nosotros fuimos con una cantidad considerable de idealismo. Nos vimos sujetos a una infinidad de sacudidas de la realidad. Recuerdo que el primer día que fui a mi oficina en el Hotel Talleyrand tuve que abrirme paso a la fuerza a través de una fila de manifestantes que gritaban. Eran miembros del Partido Comunista Francés que estaban haciendo una manifestación en contra del edificio porque alegaban que el Plan Marshall era simplemente un esquema estadounidense para controlar a Europa y a Francia. Lo que Europa necesitaba antes que otra cosa eran alimentos. La carne y las patatas fritas regresarán y la mantequilla también. Saldremos de este problema como siempre lo hemos hecho en Francia. Lo lograremos. Seremos felices de nuevo. Volverá la primavera.
Se incrementaron los cargamentos de alimentos, pero el orgullo estaba en juego. A la gente no le gustaba sentirse dependiente y sospechaba de los motivos de Estados Unidos. La izquierda francesa habló desdeñosamente de la colonización de la Coca-Cola. La civilización a punto de pistola. En Francia nos gusta el buen vino. Y sabemos apreciarlo. La Coca-Cola no. No aquí, compañero. Vendan esa porquería en otra parte. En Gran Bretaña, un film oficial intentó calmar una ansiedad similar con un estilo más moderado. Ayuda norteamericana. No he pensado mucho en ella, pero espero que no signifique una guerra con Rusia. No, pero debería ser suficiente para detener la propagación del comunismo en Europa, y eso es algo muy bueno. No me convence del todo esta ayuda norteamericana. Demasiados tanques. Deberían leer lo que dice Beaverbrook. Están equivocados. Vivo en Estados Unidos. Imposible encontrar gente más buena y generosa. ¿Esta ayuda norteamericana es buena? No tengo ni idea. Pregúntale a tu padre. Tengo mucho que hacer. Lo que Europa tenía que hacer era cultivar más alimentos propios, de manera que en los primeros días del programa de recuperación se enviaron miles de tractores estadounidenses al otro lado del Atlántico. Los funcionarios locales fueron llamados para recibirlos y su progreso se documentó orgullosamente. Hace un año, en esta misma época, en enero del 49, había algo único acerca de la granja de 70 acres, propiedad de Albert Jolivet, cerca de Burgos. Hace apenas un año, su anciana abuela estaba muy orgullosa, al igual que su esposa. Pero más orgulloso que todos estaba el mismo señor Jolivet. Fue el primer granjero francés en recibir un tractor a través del Plan Marshall. Al lado del señor Jolivet, que estaba en el asiento del conductor, iba su hijo Ramón, de 12 años de edad. Organizaron una demostración a lo largo del camino principal. Mucha gente se detenía para ver lo que estaba pasando. Querían ver qué clase de trabajo podía hacer el tractor y verlo más de cerca. Puesto que en esa época no se veían muchos en el campo, lo que hacía era aliviar un poco la carga de trabajo de mi padre. Hasta entonces, únicamente utilizaban caballos. El resultado se quintuplicó durante los periodos más movidos como la cosecha. Pronto aparecieron más alimentos frescos en los mercados. No obstante, la vida cotidiana se hizo un poco más fácil. Aún había un problema fundamental que solucionar. La industria europea no estaba produciendo lo suficiente. Los resultados eran inferiores a los anteriores a la guerra. La maquinaria que había sobrevivido estaba gastada e ineficiente. Así que el dinero del Plan Marshall se empleó en reequipar las minas de carbón y en reconstruir la industria pesada. Se modernizaron plantas siderúrgicas completas. El Plan Marshall costaría $13.000 millones. El acero por encima de todo. El acero trabajado en miles de formas. Tal vez en autos como aquellos que se producían en Alemania Occidental. Porque los alemanes que por tanto tiempo se han dedicado a la producción bélica, ahora canalizan su energía en industrias pacíficas. Alemania se encontraba ahora dividida y los estadounidenses querían que Alemania Occidental fuera un baluarte del capitalismo enfrentado al Oriente comunista.
En un resultado que no esperaron nunca, los alemanes tomaron la tercera parte más grande de la ayuda. Se pensaba que una Alemania próspera era esencial para la recuperación del resto de Europa Occidental. La porción más grande de ayuda estadounidense fue para Gran Bretaña. Los astilleros trabajaron a toda velocidad para reemplazar los barcos que se habían perdido durante la guerra. Y aunque persistía el ambiente de austeridad, a la gente se le aseguraba que las cosas estaban mejorando. El ministro anunció hoy que el nivel de vida británico ha mejorado durante 1949. A pesar de la escasez de dólares y de la situación económica en general, continuó diciendo el ministro, esta mejora se debe primordialmente a la industria y a la iniciativa de los británicos, así como a la generosidad de la ayuda estadounidense a través del Plan Marshall. En Italia, Giovanni de Stefanis volvió a trabajar. En 1948, Estados Unidos nos dio algunas fresadoras. Venían de Cincinnati, Ohio. Era obvio de dónde venían porque al frente tenían una placa grande dividida por la mitad. Una mitad tenía la bandera estadounidense y la otra tenía las iniciales PRE. Me imagino que eso quería decir Plan Europeo de Reconstrucción. Sabíamos que formaba parte de la ayuda Marshall y todos trabajamos felices. No era maquinaria de segunda mano, era muy eficiente. Non di seconda mano, era un macchinario effettivamente efficiente. En total, se ayudó a 16 países en distintas formas. Una enorme prensa enviada de Chicago avanzaba lentamente por la campiña francesa. Había terminado el viaje excepto el tramo final. Los trabajadores de la planta salieron para mirar por primera vez esta máquina. Uno de los trabajadores que observaban desde el camino era Jean Dubertu. Era enorme. Nunca olvidaré que la mayoría de los trabajadores interrumpieron sus labores para venir a ver este nuevo juguete. La prensa gigante de Chicago se pondrá a trabajar aquí haciendo partes para material rodante y la poderosa máquina hará una fabulosa contribución a la economía francesa. À l'église, vos petits enfants, demain sera. El ánimo empezó a cambiar en Francia. Edith Piaf, la cantante francesa más popular, salió en una gira hacia Estados Unidos, en un viaje que se vería como un agradecimiento a los estadounidenses. Y en casa, al público de la revista de variedades se le recordaba quién lo había ayudado en su hora de necesidad. ¡Viva América! ¡Viva Estados Unidos de Norteamérica! 1, 2, 3, ¡viva América! Vea a Estados Unidos de Norteamérica en su Chevrolet. Estados Unidos de Norteamérica le pide que venga. Conduzca su Chevrolet a través de Estados Unidos. Norteamérica es la tierra más grande de todas. Los europeos aún se encerraban en los años grises de la posguerra. Norteamérica aparecía como una tierra de prosperidad. Intacta después de la guerra, estaba más próspera que nunca. Una migración masiva iba en camino de las aglomeradas ciudades a los nuevos suburbios. En Levittown, Nueva York, terminaron 40 casas en un día y filmaron la construcción de una. Con un pago inicial de $100, los estadounidenses común y corrientes podían comprar un nuevo estilo de vida.
Era una casita perfecta que venía con un refrigerador, una estufa y una máquina de lavar. Algo nunca visto, increíble. Quiero decir que generalmente si uno compraba una casa tenía que comprar aparte esos aparatos e instalarlos. Pero ahora venían con la casa, de manera que era un sueño hecho realidad. Teníamos 9 piscinas olímpicas. Las señoras llevaban a sus niños a jugar en la piscina y ellas hablaban mientras ellos nadaban. Los primeros supermercados se abrieron en los años 50, cambiando la forma en que la gente hacía sus compras. Ahora, una familia podía comprarse todo lo que necesitaba y más, bajo un mismo techo. Para los europeos, hasta ahora se terminaba el racionamiento, y la abundancia estadounidense parecía estar fuera de su alcance. La brecha era enorme. El ingreso promedio de un norteamericano era el doble del que percibía un trabajador británico y 4 veces el de un italiano. Ellos podían comprar una gama de productos desconocidos en Europa. Para Karin Pace, una niñita de Long Island en los años 50, la nueva filmadora de la familia grabó un periodo de confianza sin límites, cuando parecía que los buenos tiempos durarían para siempre. Mamá era madre de familia y se quedaba en casa. Mi padre era un obrero. No hace falta decir que yo era su orgullo y alegría, la niñita de papá. Todo lo que él y mi mamá hacían por mí les parecía poco. Crecieron durante la depresión y la guerra. Obviamente yo era parte de los prósperos bebés de la posguerra y querían darme todo lo que ellos no pudieron tener. Hubo algunas navidades que fueron simplemente grandiosas. Recibí 5 o 6 muñecas, quizá 4 animales de peluche, 3 juegos, 2 juguetes educacionales y un nuevo juego de tambores. Nos divertimos mucho con todo eso. Era una época dorada. Yo tenía todo lo que deseaba. No podía pedir más. Riding along in my automobile, my baby beside me at the wheel. La gente en los nuevos suburbios dependía del automóvil. En 1955 había un auto por cada 3 estadounidenses, mientras que en Gran Bretaña había uno por cada 10. Yo necesitaba $700. Me compré un automóvil, el auto más grande que se podía conseguir. Tenía mucho cromo y yo realmente pensaba que ya era alguien. En los años 50 los autos eran símbolo de categoría. No eran simplemente autos, sino símbolo de categoría. Decían quién era uno y cuánto tenía, e incluso de dónde venía y hacia dónde podía ir. Lo poco costoso del combustible hizo que creciera el auge. Ayudó a que Estados Unidos de Norteamérica ahora dominara el sistema bancario y comercial del mundo. Pero la clave de su éxito económico era la forma en que organizaban su producción masiva, en la que se daba todo el énfasis a la productividad. Conozca a José, el rey de los trabajadores del mundo. Hola, amigos. José es el rey porque puede comprar más con su salario que cualquier otro trabajador en la tierra. ¿Qué hace posible que José lleve esa vida tan buena? No es más inteligente que los trabajadores de otros países. ¿Bromeas acaso? Ser norteamericano es maravilloso, pero ¿cómo podrías ser superior a cualquier extranjero cuando tú o tus padres podrían pertenecer a cualquiera de las 12 razas o religiones diferentes? Si no eres un superhombre, debe ser la forma en que los norteamericanos hacen las cosas lo que te convierte en el individuo más afortunado del mundo. No creo tener tanta suerte. ¿No lo crees? Te lo demostraré.
¿Quién es ese? Tu abuelo, José. Él debía trabajar 69 horas a la semana para ganarse la vida porque contaba solo con herramientas rústicas de mano y su propia fuerza para ayudarse a hacer las cosas. Tu abuelo era un hombre poderoso, pero su fuerza igualaba solo una décima parte de un caballo de fuerza. Tú tienes cientos de caballos de fuerza en esta costosa máquina gigante para multiplicar 1000 veces tu fuerza y eficiencia. Esto hace posible que ganes más que ningún trabajador de la historia. Y tener todavía tiempo libre todos los días para disfrutar de la vida. Para alcanzarlos, los europeos sabían que tenían que ser más productivos. Con el Plan Marshall, varios gerentes fueron a hacer visitas para ver el estilo americano en su propia tierra. Jean Duberty formaba parte de un grupo de ingenieros franceses. Para mí, el objetivo del viaje era descubrir nuevos métodos de trabajo y ambientes diferentes. Los métodos son una cosa, una cuestión de técnica, pero la forma en que los hombres se relacionan unos con otros me fascinó. Voy a llevar una prensa. Voy a llevar un poco de acero. Voy a llevar mis 2 manos y construir un automóvil. En lo que se refiere a productividad, yo sabía que nosotros desperdiciamos mucho tiempo en cosas inútiles, además de no estudiarlas bien a fondo. Pero en Estados Unidos ellos miden todo, incluso el manejo que tiene lugar en el taller, la forma en que las partes pasan de un lado para otro. De manera que fue interesante ver cómo los estadounidenses analizan los diversos elementos, estableciendo los costos de producción, mucho más precisamente que nosotros. Pon un nuevo cuerpo en un armazón nuevecito. Apriétalo y dale un nombre. Llámalo Dodge. Y los franceses vieron también cómo vivían los trabajadores estadounidenses. Nos sorprendió el hecho de que todo el mundo tuviera auto, casa y jardín. Tenían de todo: televisión, congelador, refrigerador, de todo. Nuestros trabajadores estaban sorprendidos de ver que estas cosas estaban a la disposición de todo el mundo. Las lecciones se aprendieron tan rápidamente que en los años 50 Europa comenzó a transformarse. Los primeros cambios se vieron en Alemania. El primer Volkswagen de la posguerra se produjo en una planta de la que el 60% había sido destruida por las bombas. Menos de 10 años más tarde, un experto alemán entrenado en Estados Unidos convirtió la compañía en una de las fabricantes de automóviles más grandes del mundo. Las nuevas máquinas redujeron el número de horas hombre requeridas para producir un auto. Es una historia del éxito industrial que parece milagrosa. George Stiga trabajó como pulidor de cilindros en Wolfsburg. Recuerdo cuando el 1000º auto salió de la línea de producción. Estaba decorado con guirnaldas y flores. Llevaba un gran ramo en el frente. Se veía hermoso y todos estábamos muy orgullosos. La fiesta fue increíble. Toda la fábrica celebró, así como todo el pueblo. Fue algo sorprendente. La gente bailaba y cantaba. Todos estaban tan contentos con lo que había ocurrido. Quienes participaron de esa celebración estaban conscientes de cuánto le debían a los estadounidenses, pero también era un caso de autoayuda.
su propia política financiera y las buenas relaciones laborales. Había un nuevo estado de ánimo en Europa. Los europeos estaban cambiando el mapa político y económico. Con el Tratado de Roma en 1957 se inició una nueva era. Adenauer firma invece del ministro degli esteri von Brentano. 6 países lo firmaron, pero Gran Bretaña no lo hizo con la esperanza de terminar con viejas enemistades y de establecer un solo mercado lo suficientemente grande para competir con Estados Unidos de Norteamérica. Y por toda Europa, los gobiernos estaban invirtiendo más en programas sociales. Hace 10 años la gente vivía en este tranquilo poblado. Eran pensionados y comerciantes. El antiguo poblado aún está allí, pero se encuentra ahora junto a un pueblo nuevo. Empezaron los proyectos habitacionales masivos. Estábamos increíblemente felices de tener este apartamento nuevo. Hicimos una gran fiesta y bebimos champaña. Lo primero que hicimos fue darnos una ducha. Ustedes se reirán, pero la ducha fue la primera cosa que nos dio placer. En la otra casa no teníamos un cuarto de baño, era algo improvisado. La misma transformación tenía lugar en todas las grandes ciudades. Surgían nuevos bloques de apartamentos, junto con hospitales y escuelas. Los salarios italianos subieron al doble, y un vehículo que habían inventado ellos mismos les proporcionó una nueva libertad. Un símbolo inevitable de la recuperación es la motoneta, la contraparte italiana del automóvil del trabajador estadounidense. En ningún lugar de Italia se encuentra uno lejos de este ruidoso aparato de la posguerra. Evio Beretti trabajaba en la fábrica Vespa. Las primeras Vespas se hicieron prácticamente a mano. Porque no teníamos las máquinas con que contamos hoy en día. Fue un hombre feliz el día que pudo comprar la suya propia. Cuando en 1958 compré mi Vespa, era imposible para un trabajador comprar un auto. En una Vespa uno podía ir a las montañas y recoger hongos. Yo iba con mi esposa a recolectar hongos. Se podía tocar el cielo con los dedos de la mano con su primera Vespa e ir de un lado a otro. Cantare, nel dipinto di blu, felice di stare lassù. En todo el norte de Italia, nuevas fábricas eran cada vez más productivas. E incluso con maquinaria que ahorraba trabajo, no podían encontrar suficientes trabajadores, de manera que contrataron más mujeres. Eda Furlan había sido empleada doméstica. Cuando fui allí me pusieron en el taller de pintura. Ya puede imaginarse que estábamos pintando con pistola pulverizadora y había mucho polvo. Todos los días teníamos que bañarnos de pies a cabeza. Así eran las cosas y había que aceptarlas, no había alternativa. Era un trabajo tóxico. Hacía mucho calor porque una vez que las limpiabas, se metían al horno a 600 grados.
La televisión comercial ayudaba a darle glamour a los productos y aumentaba la demanda. Una sola è la prima ballerina. Fra tutti, il frigorifero Naonis si distingue per lo stile inconfondibile. Naonis è differente. Mi suegra dijo, Dios bendiga al hombre que inventó la máquina de lavar, es fantástica. Sì, sono differenti e perfette anche le lavatrici Naonis. D'inverno andavo anche a rompere il ghiaccio nei lavatoi per... En el invierno yo tenía que ir y romper el hielo en la lavandería pública para enjuagar la ropa. Non so dirti cosa... Guadagno di tempo, guadagno di salute, di tutto insomma. Después, teniendo una máquina de lavar, no tengo palabras para decir lo que me ahorraba en tiempo, salud y en todo. Finalmente posso dedicarmi di più alla famiglia. Linea moderna, minimo ingombro. Al igual que en Estados Unidos de Norteamérica, los productores se habían convertido en consumidores. Una meraviglia. Pero no todo el mundo se movió tan rápidamente. En 1960 había pocos empleos en el sur de Italia, de manera que, como muchos otros, Gerardo Ciola tuvo que irse. Los italianos estamos muy apegados a la familia. Fue doloroso dejarlos, pero era preciso hacerlo. Teníamos que buscar trabajo en otra parte. En todas las estaciones del sur de Europa se escuchaban despedidas. El tren del sol. Ogni anno centinaia di migliaia di italiani si Cada spostano año, da sud miles de italianos emigran seguendo del la sur speranza hacia di el un lavoro norte più sicuro en busca e de redditizio trabajo. di quello offertogli dal loro paese natale. El padre Giovanni ayudaba a muchos de los emigrantes. Sono sempre un po' tristi in questi momenti. Es un poco triste recordar aquellos tiempos. Di treni, arrivare dal meridione e Se veían los trenes llegar del sur, de los que descendían esos hombres. con le loro valigie, soprattutto con Tenían consigo todo su equipaje y sobre todo su corazón estaba lleno de esperanza por una vida mejor. a venire su, cercare un mestiere. Venían buscando trabajo para encontrar una esposa y después el mayor de sus sueños, un auto. Ultimo sogno, una macchina. Non avevano sogni irrealizzabili. No eran sueños Avevano imposibles. semplicemente l'intento di arrivare ad un livello di La lavoro gente solo di quería alcanzar el nivel de vida que loro veía en la vedevano televisión. attraverso la televisione. Y después de un tiempo, Gerardo Ciola pudo tener un pequeño apartamento. La prima cosa che ho voluto a casa mi serviva Lo perché primero avevo que fatto quería una tener en la esperienza casa era un per televisor comprarmi la televisione y luego e otros gli artículos elettrodomestici domésticos. che c'erano bisogno, Cada la mes lavatrice. había algo más Ogni para mese dovevo comprar. fare una spesa e cercare di fare una spesa. En Italia, el número de autos se triplicó en 5 años. Tutti cominciavano a comprare la macchina e mi sono preso En los una 60 500. todo el mundo empezó a comprar Il primo autos y yo aspirazione compré che un avevo, Fiat c'ho sta macchina, 500. l'ho portata a casa. E quando mi sono andato a consegnare Fui a la Fiat con mi esposa. Me sentía tan emocionado que me temblaban las piernas. Mi tremavano le gambe prima, cioè un po' emozionato che avevo qualcosa che... Estaba tan emocionado. Había trabajado y esperado tanto tiempo para tener ese auto. Speravo di avere qualcosa la macchina. Dire a una persona del popolo En la década de los 50, decirle a un trabajador que en 8 años tendría un auto era como decirle a un hombre en 1500, è come dire nel un día lo llevaré a la luna. sulla luna.
En 1959, unas elecciones británicas utilizaron la consigna «Nunca la pasaste tan bien». El país nunca había sido tan próspero, como lo dijo el primer ministro. El nivel de vida ha subido. Estamos mejor alimentados. Nos vestimos mejor. Utilizamos más electricidad. Más gente tiene autos, bicicletas, televisión y muchas otras cosas que hace solo unos cuantos años eran el lujo de unos pocos. Coventry, planeada como una ciudad para la gente en 1945, había sido reconstruida. Como uno de los centros de la pujante industria automotriz, sus trabajadores poseían los mejores salarios de Gran Bretaña. La promesa de más dinero fue lo que atrajo a George Jordan a Coventry desde las minas de Newcastle. Ahora, a los 59 años, con los recuerdos de una vida familiar, Jordan, su esposa y sus 2 hijos tienen la clase de hogar que solamente los buenos salarios de la empresa automotriz ofrecen. Eran 5 las fábricas de autos que había en Coventry en esa época. Uno podía cambiarse a la que quisiera si un trabajo no le gustaba. Conocí gente que estando allí, si no se sentían a gusto, se iban a otra fábrica. Había mucho empleo. Después de la guerra, todos los políticos habían acordado que el deber del gobierno era ver que hubiera empleo para todos. Esto ahora era una realidad. El padre de los Jordan había estado desempleado en los años 30, pero sus hijos encontraron trabajo fácilmente tan pronto como salieron de la escuela. En 1960 el desempleo en Gran Bretaña era solo del 1%. Y los salarios reales siguieron aumentando. Se podía salir con 1 libra esterlina por la noche, beber 7 u 8 cervezas, ir a cenar y todavía le sobraban unos cuantos chelines en el bolsillo. Había dinero para ganar y gastar, y yo lo disfruté. Para eso es el dinero. Ganaba 1 libra y gastaba 1 libra. El bajo crédito hacía que fuera aún más fácil gastar. Televisores, tapetes, autos se compraban en el sistema Nunca Nunca, con mucho tiempo para pagar. Y la gente encontró nuevas formas de gastar su dinero en nuevos lugares. La primera vez que fui a España tenía 18 años. Llevaba 50 libras conmigo y no pude gastarlas. Me preguntaban, ¿de dónde eres? De Coventry. Oh, de donde se gana mucho dinero. Era algo que todos sabían. En Francia, las ciudades estaban desocupadas mientras los trabajadores tomaban vacaciones cada vez más largas. La nueva generación había dejado atrás la austeridad de su infancia. Los consumidores adolescentes habían crecido y se convirtieron en un grupo desconocido para entonces. Gastaban desenfrenadamente. Seguían las tendencias estadounidenses y compraban discos norteamericanos. Y Francia, con Johnny Holiday, produjo su propia versión de productor de dinero con el rock and roll. Superficialmente, parecía como si los europeos estuvieran todavía al servicio de Estados Unidos de América. Presencia de Francia. ¿Por qué es Brigitte Bardot una exportación valiosa? Porque ha ayudado a mejorar la balanza de cambio de Francia por primera vez en muchos años.
Le redressement sensationnel de l'exportation française a d'autres raisons. Pero ellos tenían una nueva independencia económica. Las mismas compañías europeas estaban luchando y el crecimiento se ayudaba con las exportaciones. Habían aprendido también el estilo americano, que ahora enviaban automóviles al otro lado del Atlántico, compitiendo con los estadounidenses en los mismos términos. Chevrolet presenta El insecto y el escarabajo. Los norteamericanos descubrieron que además de ver a través de sus Chevrolets, había otras formas. Cuenta los autos extranjeros que hay en este cuadro. Incluso te ayudaremos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... Durante 5 años en Alemania, el desempleo no subió nunca más arriba del 1% y había escasez de trabajadores. George Stiga se sentía como un hombre adinerado. Nosotros ganamos autoestima y bastante confianza en nuestro trabajo. Sentíamos que realmente éramos alguien. Yo compraba cosas y las disfrutábamos. Nos vestíamos muy bien. Créame, lucíamos como estrellas de cine. Estrellas que siempre fueron figuras de ensueño para nosotros. Pero su vida parecía muy distante. Y ahora ya no era así. Ahora éramos alguien. En el curso de unos cuantos años, los europeos que habían atravesado por tantas dificultades después de la guerra, se habían vuelto consumidores adictos. Cuando veíamos todas esas cosas y los precios bajaban y podíamos comprarlas, era como un cuento de hadas. Y ya no era un lujo tener un refrigerador. Luego fue una máquina de lavar y después tuvimos nuestra propia máquina lavaplatos, que ya tampoco era un lujo. No era un sueño inalcanzable. A mediados de los años 60, Europa Occidental estaba cerrando la brecha con Estados Unidos de Norteamérica. Sus ingresos se habían duplicado desde la guerra. El estilo de vida que había parecido ser inalcanzable, finalmente estaba a su alcance. ¿Le gusta su nuevo horno? Maravilloso. ¿Y esa nueva máquina lavaplatos? Mire ese refrigerador. ¿Y el televisor nuevo? Fantástico. Un estéreo, un radio para su auto y una grabadora de cassettes. ¿Satisfecho? Extasiado. En Francia, después de la guerra, tuvimos lo que dimos en llamar los gloriosos 30 años. La vida era fácil. Los trabajos no eran un problema y parecía como si todos nuestros sueños se hubieran hecho realidad. Pero una de las principales premisas subyacentes en la larga prosperidad estaba a punto de cambiar. Siempre desde la guerra, tanto Estados Unidos de Norteamérica como Europa habían confiado en el bajo precio del petróleo, habían ayudado a pagar el consumo masivo y el empleo generalizado. Súbitamente vieron cuán dependientes y vulnerables se habían vuelto. Durante años lo llamamos oro negro, la sangre de la vida del mundo del mañana. A medida que empezó a escasear, se convirtió en nuestro Dios. La sorpresa llegó en 1973, cuando los productores árabes de petróleo cuadruplicaron sus precios. Fue un momento decisivo y el fin de la confianza embriagadora. Durante 20 años habían vivido sin preocuparse por el mañana.
Pero ahora habían terminado los días del petróleo a bajo costo y la seguridad de que Occidente dominaba al mundo. Era el comienzo del fin del mayor auge del siglo. Cuando pienso en los buenos tiempos que desperdicié pasándola bien, cuando pienso en todo el buen tiempo que se ha desperdiciado pasándola bien, cuando estaba bebiendo, he debido estar pensando, habría podido hacer bien las cosas. Todas esas reflexiones, realmente estaba perdiendo el buen tiempo. Buen tiempo. Nuestro continente.